anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Bienvenidos, queridos amigos oyentes de Radio Católica Mundial y NSE Radio. En este día 22 de diciembre, quien les acompaña y les saluda, la hermana Ofelia, desde el equipo de NSE Radio Argentina, agradeciendo a Douglas Archer desde Alabama, del equipo de WTN Radio Católica Mundial, que permite esta conexión nuevamente con todos ustedes, ya a pocos días, ¿no?, de tener la conmemoración del nacimiento de nuestro Salvador, de un Jesús que nace en una familia. Nació en esa familia nacida por San José, que muy alegres estamos todos de tener este tiempo donde el Papa Francisco ha conmemorado el año josefino, y de María Santísima, nuestra Madre. Así que estamos gozosos y damos un saludo a todos. En esta oportunidad la hermana Omaris, que conduce el programa, no ha podido asistir, así que la encomendamos en todas sus labores apostólicas. Pero vamos a continuar con el favor de Dios y agradeciendo también a nuestro invitado del día de hoy, el Padre José Marcone, del Instituto del Verbo Encarnado, que nos acompaña, y vamos a continuar y completar la temática de la semana pasada. Pero antes los saludamos y le damos la bienvenida al Padre José. Buenos días, hermana Ofelia, buenos días a todos los oyentes. Es una gran alegría para mí estar con ustedes y poder hablar en este tiempo de Navidad de la familia, del matrimonio y de la familia, porque Jesús, como bien dijo la hermana, nació en una familia. Así es, amigos oyentes, y por eso qué importante. Hoy vamos a concluir aquello que el 15 de diciembre, el martes pasado, analizamos junto al Padre sobre el fundamento bíblico del matrimonio, y después él nos completó dando una definición del matrimonio cristiano y nos explicó, de acuerdo al magisterio, cuáles son sus bases, ¿no? Y en el programa de hoy vamos a continuar con esta misma temática. Y para empezar, pues, Padre, agradecerle, sé que vino un poco corriendo, pero bueno, gracias a Dios, ya lo tenemos aquí. Hermana, le cuento por qué llegué corriendo. A ver, cuéntenos. Porque resulta que escribí una carta para cada uno de los senadores de Argentina, que el 29 de diciembre tienen que votar a favor o en contra de la ley de aborto. Uh-huh. Entonces fui a dejarla en mesa de entrada y bueno, me hicieron demorar muchísimo más de lo que yo pensaba. Así que bueno, también les pido oraciones para que esas cartas lleguen, sí, a cada uno de los senadores, para que les toque el corazón y puedan definirse a favor de la vida. Así es, así que bueno, usted como los ángeles preparando a todos para que recibamos al niño Dios y a todos esos niños. Así que bueno, Padre, ciertamente qué valiosa debe ser la familia, que el mismo Salvador quiso venir por medio a salvarnos en el marco de una familia, de un padre y una madre. Y usted en el programa anterior nos estuvo hablando, como dijimos en la introducción, sobre las bases y el fundamento, la fundamentación del matrimonio. Hoy quisiéramos que nos continúe hablando sobre los errores, ¿no?, que distorsionan en el contexto actual del mundo, que deforman el matrimonio, que deforman aquello que Dios propuso para el crecimiento de los hombres. Sí, hermana, yo creo que lo ideal sería ahora hacer un brevísimo resumen de lo que hablamos el programa pasado, el martes pasado, 15 de diciembre, y los fundamentos bíblicos son dos textos importantísimos del libro del Génesis, en la creación misma,
El primer texto es de Génesis 1, 26, 27, cuando Dios dice que, o el libro del Génesis dice que Dios creó al hombre y lo creó varón y mujer. Sí. O sea que ese es el punto de partida. Y le dijo, creced y multiplicaos, llenad la tierra. Y luego en el capítulo 2 se vuelve a hablar acerca de la creación del hombre y se dice, el hombre, el varón dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. En esas tres citas del Génesis está toda la teología del matrimonio, porque por un lado son varón y mujer, por otro lado esa unión es para la procreación de los hijos, por eso Sí. creced y multiplicaos, y por otro lado esa procreación de los hijos se hace a través de la unión de los cuerpos de el varón y la mujer, de modo que lleguen a ser una sola carne. De tal manera que ahí está todo. Y luego pasamos a dar la definición de lo que es el matrimonio, según lo que la Biblia lo dice y la Iglesia lo repite. Y esa definición es que el matrimonio es la sociedad formada por el mutuo consentimiento ante Dios de uno con una para siempre, con la finalidad de procrearse, de tener hijos. Porque acá viene, digamos, y completamos el fundamento bíblico, Sí. el hecho de que Jesucristo asume Mm. el matrimonio creado por Dios en el momento de la creación, al inicio del mundo, lo asume y lo eleva a sacramento. Así Por es. eso San Pablo dice que si un varón y una mujer viven juntos, tienen que estar casados en el Señor. Y así completamos entonces todo lo que es la teología del matrimonio, tanto el fundamento bíblico como la teología que la Iglesia Católica repite, toma de la Biblia. Entonces es que es uno con una, porque los hizo varón y mujer, para siempre, no separe el hombre lo que Dios ha unido, ante el Señor. Exacto. O sea, el casamiento por la Iglesia, el casamiento delante de un ministro de la Iglesia Católica. Y luego habíamos hablado bastante también acerca de una de las distorsiones principales del matrimonio, que es el matrimonio mal llamado matrimonio homosexual. Claro. Y hablamos de la homosexualidad, lo que piensa la Biblia acerca de la homosexualidad, la palabra de Dios, ¿no? El Catecismo de la Iglesia Católica dice claramente, para las Sagradas Escrituras, los actos homosexuales son depravaciones graves. Exacto, sí. Y no lo dice solo San Pablo en el Nuevo Testamento. Yo cuando los escuchaba en el programa del 15 decía, bueno, ya desde Levítico, o sea, desde el principio, ya el Señor nos estaba previniendo de que, bueno, tengan cuidado con esto, porque ciertamente tenemos esa debilidad por el pecado original, pero tenemos que, con la gracia de Dios, contrarrestarlo, ¿no? Y no dejarnos llevar. Padre, entonces, ante toda esta fundamentación, hoy queríamos que nos pudiera hablar un poquito más ante los ataques que, por ejemplo, nos hace la ideología de género. Claro, la ideología de género está muy relacionada con lo que hablábamos anteriormente, porque es muy bueno llamarlo ideología. Mm. La ideología se diferencia de lo que nosotros decimos ideas o pensamientos o conceptos. La ideología es un sistema creado por la mente sin sustento en la realidad. Claro. Porque una idea o un concepto es una idea que proviene de una realidad, del ser de las cosas. O sea que primero está el ser de las cosas, lo que las cosas son, y luego el hombre piensa y toma una idea, un concepto de eso que es. En el caso de la ideología, y se aplica a toda ideología, es al revés. Mm. Primero viene el concepto del hombre, que el hombre crea arbitrariamente en su cabeza y luego a toda costa, por la fuerza, lo quiere imponer a la realidad. Claro. Sí, sí, sí. Por eso, entonces ellos ya no hablan de sexo, ideología de género. Ellos dicen, no existen los sexos.
O sea, no existe... Quiere negar una realidad. La realidad que primero que es evidente a los ojos mismos, a la anatomía de cada persona, negando incluso la palabra de Dios que dice los creó varón y mujer. Exacto. Entonces ellos dicen, no, hacen una construcción ideológica, una construcción conceptual, voluntarista, en la que dicen no existen los sexos, sino que existen géneros. O sea que el sexo concreto no existe para ellos. Lo que existe son abstracciones llamadas géneros. Así como en castellano existe, en la lengua castellana, que son abstracciones, existe el género femenino, masculino y neutro. Entonces ellos quieren hacer una construcción ideológica acerca de la cantidad de géneros que ellos imaginan que pueda existir. Entonces ellos dicen que puede haber hasta 112 géneros distintos. Claro. Pero la incongruencia de ellos está en el hecho de que no se quedan solamente en la construcción conceptual, sino que después quieren a la fuerza hacer que la realidad se ajuste al pensamiento de ellos, cuando en realidad tendría que ser al revés. Nuestro pensamiento tiene que ajustarse a la realidad. A la realidad, exacto. Ellos primero piensan eso y después quieren que la realidad se ajuste a eso. Sí, padre. Y podríamos decir que hay un fin principal que ellos buscan al querer imponer esta ideología. Hay varios fines, pero el fin más profundo y más tremendo es el de rebelarse contra Dios. Porque precisamente fue la gran tentación desde el principio, cuando precisamente Satanás siempre quiso ser como Dios. Y cuando Dios les impuso a los primeros padres, Adán y Eva, la prohibición de comer del fruto del árbol del bien y del mal, lo que significa es que era la prohibición de querer determinar ellos lo que está bien y lo que está mal, porque eso corresponde solo a Dios. La tentación del diablo le dijo, no, Dios te está engañando. Él te dijo eso porque Dios sabe que si vos comes de eso vas a ser como Dios. Claro. Y ese ser como Dios, ¿en qué consiste? En poder determinar yo, hombre, lo que está bien y lo que está mal. Claro. Entonces, la razón última es la rebelión contra Dios. Es el deseo de ir contra Dios, de decir, no, bueno, Dios dijo que nos creó varón y mujer, pero yo, que soy hombre, digo otra cosa y quiero que se haga lo que yo digo. Efectivamente, claro. Y ciertamente allí buscar pues la destrucción del mismo ser. Claro, entonces a partir cuando uno niega a Dios, niega al hombre también, porque como dice San Agustín, caído de Dios, caído de ti mismo. Así. Porque en cuanto se abandona a Dios, que es la raíz del hombre, también cae el hombre. Entonces ahí vienen todo el resto de las consecuencias. Por ejemplo, viene la destrucción de los cuerpos, porque por ejemplo, una persona que se hace una operación porque se autopercibe, según ellos dicen, nació con signos físicos varoniles y se autopercibe mujer, quiere hacerse una operación, o sea, hacer que la ideología, que la realidad se ajuste a la ideología en vez de él aceptar la realidad. Claro. Entonces, cuando se hace esa operación, se está destruyendo a sí mismo. Claro, porque puede modificar, por decir así, la parte externa, pero todo su metabolismo, su psicología, Incluso, sus genes no los puede cambiar. Sabe, hermana, que ya está totalmente comprobado que en el ADN viene también el sexo. Por ejemplo, si nosotros encontramos, supongamos, una osamenta, ¿no? Un cadáver que tiene 300 años de antigüedad, que solamente quedan los huesos. Sí. Usted sabe que analizando los huesos se puede saber si es varón o mujer. Mire usted, qué cosa. Porque la misma configuración de las células es una para las mujeres y otro para los varones. Por lo tanto, por más que él dice que se autopercibe de una manera y se haga una operación,
todo, la psicología y el mismo cuerpo y las mismas células siguen siendo del sexo que Dios le dio al nacer. Claro. Entonces, Padre, ante esta realidad, ¿qué podríamos nosotros, antes de irnos a la pausa, afirmarle a aquellos que quizás se encuentran débiles o vulnerados ante esta ideología de que aceptarse es aceptar también un plan que Dios tiene para cada persona? Claro, tanto así que si el Verbo se encarnó, si lo quiso hacer como hombre, porque buscaba un fin. Claro, ¿sí? Exactamente. Este es otro también fuerte argumento de cómo Dios hecho hombre asumió un sexo. Claro, claro. Así es. Yo creo que lo que así para la gente más simple, más sencilla, que necesita argumentos para esto, es algo muy esencial, y es que si vos crees en Dios, vos sabés que Dios siempre quiere lo bueno mejor para nosotros. Así es. Esa conformidad con la voluntad de Dios es lo que nos dará esa paz, porque si no vamos a luchar en contra de nosotros mismos, de nuestra propia naturaleza. Entonces, si la Biblia dice los hizo varón y mujer, ¿por qué querer buscar 110 géneros que van de varón a mujer? Claro, sí, sí. Cuando la realización del ser es llevar a la plenitud lo que es. Claro, exactamente. Entonces, cuando hay corazones sencillos que creen en Dios, aceptan la voluntad de Dios, que es lo que se llama el sentido común, ¿no? Un gran escritor inglés que se llama Chesterton decía a mediados del siglo XX, 1950 aproximadamente, llegará el día en que tendremos que desenfundar la espada para defender que el pasto es verde. Así es. Bueno, amigos oyentes, vamos a esta breve pausa musical y continuamos en este programa de Solo el Amor Crea. Estás escuchando Solo el Amor Crea, un programa del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. ¿Quieres participar en el programa ahora mismo? Mándanos tu mensaje de texto o de voz al número de WhatsApp 54 911 4093 9575. 54 911 4093 9575. Continuamos, amigos oyentes, en este espacio de Solo el Amor Crea, donde estamos concluyendo o completando esta segunda parte sobre el matrimonio, ¿no? Y las amenazas del mundo moderno. Nos acompaña el padre José Marcone del Instituto del Verbo Encarnado, y aquellos que nos sintonizan ahora y no desde el principio, bueno, hemos hablado un poquito haciendo memoria de lo que hablamos en el programa anterior sobre el fundamento bíblico del matrimonio, su definición como una sociedad formada por el mutuo consentimiento ante Dios, y ahora estamos desarrollando un poco los errores y las distorsiones con respecto a esa identidad del hombre con la ideología de género, que ciertamente es un sistema creado en la mente sin un sustento real, y también desenmascarando o conociendo que el fin principal de esta ideología es la rebelión contra Dios y la destrucción del propio ser humano. Ahora vamos a continuar con el Padre, andando un poquito más con respecto a lo que ataca también al matrimonio y también al ser humano ante esa inconsistencia, y por eso de alguna manera también reforzar por qué Dios dice que lo que Él ha unido no lo separe el hombre. Padre, nos gustaría que nos comparta un poquito también sobre esta definición que se tiene muy en boca de el matrimonio a prueba. Sí. Es un error muy, muy extendido,
porque en realidad el matrimonio tal cual lo pensó Dios y Jesucristo lo confirmó, es que es a partir del momento en que se da el consentimiento ante un ministro sagrado. Por lo tanto, previamente no existe propiamente matrimonio. Y en cambio sí existe el sexto mandamiento que dice no fornicar. Claro. Sí, sí, sí. O sea que cuando un varón y una mujer tienen relaciones sexuales antes del matrimonio, es decir, antes de estar casados por la iglesia, es un pecado de fornicación. Y por lo tanto, el tiempo en que viven juntos en esa supuesta prueba, a lo mejor gente que lo hace sin saber, sin estar bien informada, sin estar bien formada, no hacemos un juicio acerca de las personas, sino acerca de la doctrina, de lo que Cristo pide. Pero toda persona que vive un matrimonio a prueba, entre comillas, está cometiendo el pecado de fornicación. Y es un pecado grave que impide la comunión del cuerpo de Cristo. Quizá también eso venga por el lado de que no comprenden bien lo que es el noviazgo. O sea, la prueba del matrimonio es el noviazgo. Cuando se lleva el noviazgo de una manera seria, se conoce profundamente a la otra persona sin necesidad de tener relaciones sexuales. Es una falacia pensar que alguien conoce más a otra persona porque tiene relaciones sexuales con esa persona o porque vive todos los días, en todo momento con esa persona. El noviazgo tiene que ser llevado de tal manera y con una determinada cantidad de tiempo que te permita conocer a la otra persona tanto en sus virtudes espirituales como en sus defectos espirituales. Y entonces, en base a eso y a ese conocimiento, es que deciden, por mutuo consentimiento, un día dar el consentimiento delante de un ministro sagrado. Así es. Sí, y además que qué importante es si la vida es algo que dentro de lo que cabe suele durar algo en el tiempo, conocer verdaderamente con quién quiero compartir la vida, o sea, qué ideales tiene esta persona. No podemos decir que el matrimonio o solamente disminuirlo al acto sexual. Claro, exactamente. Sí, sí. Si bien el acto sexual en el matrimonio es esencial, porque es lo que configura el matrimonio, sin embargo, fuera del matrimonio va contra el sexto mandamiento. Y eso también apunta a lo que se conoce como la mentalidad divorcista. Claro. El divorcio. En el siglo XVI, Enrique VIII pidió, rey de Inglaterra, pidió que la Iglesia le considerara nulo el matrimonio para poder casarse otra vez con otra. Y la Iglesia analizó el caso y dijo, no, el primer matrimonio no es nulo, el primer matrimonio es verdadero matrimonio y por lo tanto claro, nadie lo puede anular. Porque fue con verdadero consentimiento. Sí, exactamente. Y Enrique VIII dijo, bueno, si no me dan el divorcio, yo separo toda Inglaterra de la Iglesia. Y la Iglesia prefirió perder Inglaterra antes que violar la ley divina del matrimonio, que era verdadero matrimonio, y concederle el divorcio. Claro. Porque la Iglesia ahí la Iglesia mostró cómo ella prefiere ser fiel a Jesucristo y a la palabra de Jesucristo a perder incluso todo un territorio que luego se convirtió en la Iglesia anglicana. Claro. Padre, y además también como la Iglesia es madre y Dios quiere la fortaleza de los hombres ante las vicisitudes o dificultades, poner una cosa a prueba, algo que es tan, vamos a decir, tan importante para el ser humano, que es la consistencia de la familia, no puede estar a merced del descarte, sino también
ver que Dios allí busca en esa alianza fortalecer a las personas ante las dificultades. Por eso el de para siempre. Claro, exactamente. Para siempre. Y también lo que usted dijo es muy cierto, hermana, porque toca el tema de que de la gracia sacramental. ¿Por qué no puede ser una convivencia sin matrimonio por la Iglesia? Porque el sacramento del matrimonio da a los cónyuges una gracia particular para poder sobrellevar todas las dificultades y cruces de la vida. Claro, ahí entonces nos introducimos en esto de la convivencia o concubinato, ¿no? Exactamente. ¿Sí? Entonces podríamos decir que es algo como un pensamiento un poco medio soberbio, querer llevar una familia sin la fuerza de Dios, sin la gracia de Dios, ¿no? Sí, y de ahí los embates, los problemas. Exactamente. ¿Sí? Hablen un poquito más sobre eso, Padre, para quizás convencernos, ¿no? Porque muchas personas dicen, no, yo no me quiero casar por la iglesia, porque bueno, si es para siempre y si esto no funciona. Entonces, háblenos un poquito sobre eso para, o sea, cambiar el chip para justamente porque como no sabes y como tú no puedes, o sea, convencernos de que tú no puedes, necesitas la gracia de Dios. Exactamente. Se han tejido, al menos en el norte de Argentina, hay algunos mitos que van en contra del casamiento por la iglesia. Por ejemplo, dicen, no, que si tú te casas por la iglesia, después la mujer se pone mala. y mitos así. Entonces, entonces, bueno, eso es un mito, evidentemente, que hay que desmitificarlo, pero también existen ideas de que si me va mal, pero entonces si vos tenés duda de que te va a ir mal, no te cases. Solamente tenés que casarte cuando conoces profundamente a la otra persona y cuando el noviazgo ha sido bien hecho. Por eso el matrimonio es algo muy serio. Claro. Es tan serio que requiere una preparación especial. Yo conozco muchísimas parejas que al momento de ponerse de novios han decidido llevar un noviazgo muy serio. Y el resultado es magnífico. Familias numerosas, donde Dios elige vocaciones, pero la aplicación está en cómo han llevado el noviazgo, ¿no? En Estados Unidos y en otros lugares de Europa, hay un movimiento bastante interesante y fuerte de jóvenes que deciden llegar vírgenes al matrimonio. Sí. Y hacen un proceso, llevan un anillo. De plata, creo que es. Sí, un anillo de plata. Para significar la pureza, sí. Claro, que con ese anillo le están diciendo a cualquier persona que se relaciona con ellos, yo quiero llegar virgen al matrimonio. Uh-huh. Los noviazgos y los matrimonios que nacen de esos chicos son magníficos. Claro. Están consolidados con la virtud de la templanza y con todas las demás virtudes, la prudencia, conocer al otro. Entonces, saber que, amigos oyentes, si yo quiero que algo encamine y dure, tengo que trabajar para ello. Sí. Y tiene que ser algo en conjunto también. Sí, por supuesto, sí. No. Es un trabajo de dos, o sea, van a llegar a ser una sola cosa. Varón y mujer se convierten en una sola carne. Y el Concilio Vaticano II dice una sola persona. Claro. Lo dice de una manera metafórica. Pero imagínese, hermana, la unión que se da entre un varón y una mujer dentro del matrimonio católico, que se convierten en una sola cosa. Por lo tanto, ambos tienen que afrontar toda esa preparación, ¿no? Claro. Padre, ¿y qué sucede con aquellos que dicen, bueno, es que en el noviazgo lo conocí y eso, y no era así? ¿Ahora qué hago? ¿Renuncio o tengo que tener también conciencia de que ciertamente el matrimonio es para ayudar al otro a santificarse y que el otro me va a santificar también? Por supuesto, sí. O sea,
Cuando una persona da su consentimiento con todas las condiciones que tiene que tener ese consentimiento, con todas las condiciones de conocimiento previo, ese consentimiento dado ante el ministro sagrado, que es decir, ante Dios, es para siempre hasta la muerte de alguno de los dos. Uh-huh. Eso es algo que la Iglesia jamás va a cambiar, porque es algo que recibió de Cristo. Entonces, si el consentimiento realmente creó el vínculo matrimonial, puede darse el caso de que algún matrimonio no haya sido válido, puede darse el caso, pero si se dan todas las condiciones y es válido el matrimonio, nada lo puede disolver, ni el Papa lo puede disolver. Cuando se dice no, porque a tal persona le anularon el matrimonio, es un modo erróneo de expresarse. El matrimonio no se anula. Lo que se declara es que nunca hubo matrimonio. Lo que se declara es que el matrimonio fue nulo. Claro. Sí, sí. Pero sí. Si hay verdadero matrimonio y fue válido, nadie lo puede anular, como pasó con Enrique VIII, que yo acabo de mencionar, ¿no? Claro. Y de ahí surgen otros problemas, que es el tema también de la comunión, ¿no? Sí. Bueno, padre, pero antes de irnos a la pausa y quizás después de ella hablar un poquito sobre esto del divorcio y la comunión, ¿cuáles serían las consecuencias o los parámetros para reconocer que un matrimonio ha sido nulo, que no hubo matrimonio? Bueno, yo no soy un experto en eso, pero sí le puedo dar algunas, por ejemplo, algunos ejemplos más que nada, ejemplos. Una chica que se ve obligada por su papá a casarse. Y ella de alguna manera puede probar que solamente lo hizo porque su papá le dijo, porque su papá la obligó. Porque cuando uno hace una acción empujado por el miedo o por la coerción, no es responsable de esa acción. Entonces si esa persona dijo que sí, pero ese consentimiento ante un el ministro sagrado fue un consentimiento en realidad no verdadero, porque fue provocado por el miedo. Entonces ella, con el correr de los años, supongamos a los 3 años, dice, yo puedo demostrar que cuando di mi consentimiento, lo di empujada por el miedo. Entonces muestra cartas del papá, supongamos, donde el papá la coerciona y la amenaza, que si no se casa, entonces demuestra que el consentimiento no fue válido y por lo tanto nunca hubo matrimonio. Con un ejemplo pienso que puede bastar, ¿no? Claro, sí, sí. O sea que tiene que ser algo comprobable. Comprobable. Así es. Bueno, sí. Y donde ciertamente no haya un acto voluntario, un acto humano voluntario total, ¿no? Bueno, amigos oyentes, vamos a ir a esta breve pausa musical y luego continuamos con este programa de Solo el Amor Crea. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al correo nsargentina@nsradio.com. Para participar en el programa con sus consultas o comentarios, marque los siguientes números telefónicos, gratuitamente desde Estados Unidos o Puerto Rico: 1-866-398-6377. Si llama desde otro país, marque el código internacional y el número 1-205-271-2976. Nace hoy para siempre este canto,
Hoy te quiero invitar a compartir tus sueños y mis momentos. Arriesguémonos, Señor, a construir entre tres el amor. En un signo se hace alianza esta tarde, de la mano nos volvemos a tomar y juntos ante nuestro Dios sellaremos todo tiempo nuestros sueños que continuamos hoy. Es entrega el amor que quiero consagrar, es cariño la ternura que he puesto en el andar, y las penas que juntos vamos a vivir son estrellas en nuestra inmensidad, son la prueba de nuestra libertad. Cuántas cosas nos esperan día a día, la cosecha de los frutos bajo el sol y las lluvias sobre nuestro hogar, para luego florecer las primaveras que nos embriagarán. Es entrega el amor que quiero consagrar, es cariño la ternura que he puesto en el andar, y las penas que juntos vamos a vivir son estrellas en nuestra inmensidad, son la prueba de nuestra libertad. Es entrega el amor que quiero consagrar, es cariño la ternura que he puesto en el andar, y las penas que juntos vamos a vivir son estrellas en nuestra inmensidad, son la prueba de nuestra libertad. Bueno, amigos oyentes, continuamos con este espacio de Solo el Amor Crea, donde estamos junto con el padre José Marcona del Instituto del Verbo Encarnado, hablando sobre el matrimonio católico y las amenazas del mundo moderno. En esta primera parte, el padre nos ha refrescado, ¿no?, esos fundamentos del matrimonio desde la Sagrada Escritura, también ante esa definición del magisterio, y hemos hablado sobre algunos errores, ¿no?, que golpean de alguna manera o distorsionan la definición del matrimonio con la ideología de género, el matrimonio a prueba y la convivencia, ¿no?, o concubinato. Ahora, padre, en esta segunda parte nos gustaría que nos esclareciera, porque ciertamente sucede, es una realidad. A veces los cónyuges contraen un matrimonio y delante de Dios, pero la cosa no funciona. ¿Qué hacer, no? Algunos han tomado la acción del divorcio y otros han decidido continuar. Entonces nos gustaría que nos pudiera ver o enseñar ante estas dos situaciones cómo actuar, ¿no? Porque algunos también dicen, bueno, yo me condeno, pero yo decido esto. Entonces, ver cómo ayudar, ¿no? Porque esa es la iglesia, que es madre, que busca ayudar quizás al caído o al que está pasando por una tribulación, una prueba, para ayudarnos y conducirnos todos
hacia Dios. Sí, lo primero que la Iglesia dice, la Iglesia no condena la separación ante situaciones extremas, con la condición de que cada uno viva individualmente, pero sin generar una nueva pareja. Eso la Iglesia no lo condena de ninguna manera. Hay casos en los que las situaciones matrimoniales son tan graves que no queda otra solución que la separación. Pero de todas maneras, el principio general es que hay que tratar de salvar el matrimonio tratando de hacer todo lo posible. Hay que tratar de salvar la convivencia, sobre todo si hay hijos, haciendo todo lo posible. Uno de los medios que la Iglesia aconseja siempre es el perdón. Sí, Cuando hay perdón y uno acepta el perdón de la otra persona, cuando hay un perdón cuando hay un pedido sincero de perdón, y cuando la otra persona perdona sinceramente y profundamente, se sanan muchísimas heridas. Y muchas veces eso es sacrificado porque hay que convivir un tiempo con muchos problemas, pero hay muchísimos casos. Hay una película de Juan Manuel Cotelo que se llama El Gran Regalo, donde él presenta muchísimas historias de perdón. Una de ellas es una historia de perdón de un matrimonio, donde se perdonaron mutuamente ofensas muy serias que se habían hecho el uno al otro, y después de varios años vivieron una vida matrimonial muy feliz. Claro. Incluso más feliz que antes porque al haberse perdonado y al haber superado eso, la unión se hizo más fuerte todavía. Claro, se fortaleció el verdadero amor. Exactamente. Y después también el hecho de saber que si bien la Iglesia contempla la posibilidad de la separación, de que dos cónyuges vivan separados, sin embargo también hay que tener en cuenta que eso expone a los cónyuges a una segunda pareja. Claro, a una infidelidad. Sí. A una infidelidad, porque ante la soledad la persona puede ser débil. Y entonces, y en muchos casos, eso culmina en una convivencia con otra persona. Cuando se trata, estamos hablando de personas casadas por la Iglesia, que se separan y luego viven juntos, conviven con otra persona en la misma casa, bajo el mismo techo. Así es. Padre, un oyente de aquí de Argentina, de Remedios de Escalada, nos manda un mensaje diciendo gracias por los criterios necesarios para el respeto en las parejas con fundamentos bíblicos. También otra oyente desde Perú, paz y bien, solo el amor de Dios crea. Les saluda Rocío desde Arequipa, Perú, y los felicito por este hermoso programa. Deseo de corazón que la carta que ha dejado el Padre Marcone a los congresistas y legisladores en Argentina les mueva el corazón. Y la Santísima Trinidad. Así que bueno, asimismo ella pide oraciones por los presbíteros Camilo, Walter Soto, Miguel Ángel. Bueno, los encomendaremos y también nos desea una feliz Navidad, especialmente también para usted, Padre. Muchas gracias, muchísimas gracias, Rocío. Voy a ofrecer la misa por esos sacerdotes para que sean santos. Así es. Y bueno, a los amigos oyentes que también quisieran participar desde Estados Unidos o Puerto Rico, pueden llamar gratuitamente al 1-866-398-6377 o desde otros países al 1-205-271-2976 o también escribir al WhatsApp de la radio 54 911 21 67 27 86. Padre, y usted nos hablaba ahora de las personas que se han divorciado y que hacen otras nupcias y que es algo que está atentando al matrimonio, pero no solo al matrimonio, sino también
al sacramento propiamente del matrimonio, pero también ante la Eucaristía de aquellos que quieren recibir al Señor aún estando en segundas nupcias. ¿Qué podríamos decir? ¿Qué consuelo darles? ¿Cómo fortalecerles y saber que Dios ayuda, pero desde los canales que Él propone, no los que el hombre dispone? Claro. Bueno, lo primero que yo diría es que consideremos la seriedad con que Jesús toma el consentimiento del matrimonio. Cuando un varón y una mujer delante de un sacerdote católico dan su consentimiento, el sacerdote le pregunta, ¿promete ser fiel hasta la muerte? Y les habla de la indisolubilidad del matrimonio, porque es indisoluble. Y ese consentimiento de la mujer o del varón, están consintiendo en eso. Es una decisión personal, es un juramento que ellos hacen ante el ministro sagrado y ante Dios, y Dios se lo toma muy en serio. Claro. Por lo tanto, yo creo que no debería haber tanta sorpresa por parte de las personas que por un motivo u otro, muchas veces no son culpables, pero han tenido que separarse y luego rehacen la relación con otra persona. No tendría que haber mucha sorpresa al pensar que Jesucristo no puede entrar como comunión en su cuerpo y en su alma, porque Jesucristo le tomó en serio ese juramento. Claro. Y hay un mandamiento que usted nos dijo antes de la pausa. Exactamente. En el caso de una persona que no están casados por la iglesia, antes de casarse, el pecado se llama fornicación. Pero cuando el pecado se hace una vez que uno ya ha estado casado por la iglesia, se llama adulterio. Es más grave. Claro. Estrictamente hablando, la persona que estuvo casada por la iglesia y se separa y luego rehace una convivencia con otra persona, eso, el pecado se llama adulterio. Y por lo tanto no puede recibir el cuerpo de Cristo. Esto lo dice la iglesia en el Catecismo de la Iglesia Católica, de 1993, editado por San Juan Pablo II, que es el catecismo oficial de la Iglesia Católica. Sí. En el número 1650, lo voy a leer porque es la palabra de la Iglesia. Dice, si los divorciados se vuelven a casar civilmente, y civilmente se entiende también cuando conviven, claro. Se ponen en una situación que contradice objetivamente a la ley de Dios. Sigo leyendo. Por lo cual no pueden acceder a la comunión eucarística mientras persista esta situación, y por la misma razón no pueden ejercer ciertas responsabilidades eclesiales. Sigo leyendo. La reconciliación mediante el sacramento de la penitencia no puede ser concedida, más que aquellos que se arrepientan de haber violado el signo de la alianza y de la fidelidad a Cristo, y que se comprometan a vivir en total continencia. O sea, es clarísimo. Claro. Catecismo de la Iglesia Católica número 1650. Está en lo que yo elija. Quiero a Dios, y le soy fiel a Dios. Claro. ¿Ve? Y ciertamente va a requerir un sacrificio, pero ahí es donde uno también reflexiona, ¿no? Y hay un salmo que los que rezamos el oficio litúrgico todos los días dice, tu gracia vale más que la vida. Claro. ¿Ve? Entonces, el valor de la gracia y la balanza de mi vida afectiva, ¿cuál pesa más? Exactamente. ¿Ve? Entonces, no está en que Dios sea una persona que diga, bueno, te condeno porque cometiste un error, ¿no? Hay una oportunidad. ¿Y qué medios o qué formas puedo yo acudir para fortalecerme y poderme mantener en esta fidelidad, Padre? Sí, hay muchas formas, o sea, hay muchas parejas que a lo largo de su vida han tenido una separación estando casadas por la iglesia, luego
han tenido una convivencia con otra persona, han tenido hijos con esa segunda persona y han configurado un nuevo hogar. Como dice el Catecismo de la Iglesia, su situación contradice objetivamente a la ley de Dios, pero llega un momento en que incluso ellos se despiertan y quieren ser fieles a Dios. Pero ya está esa situación en la que ya tienen hijos, ya es casi imposible separarse por los hijos. Entonces ahí es donde entra todo un proceso que puede culminar en la total continencia. Entonces, el primer proceso es no faltar a misa ningún domingo. Por supuesto. Por más que no puedas comulgar eucarísticamente, pero el mandamiento y el precepto sigue presente. Es decir, santificar las fiestas. Claro, y que además la Santa Misa no es solo comulgar. Claro. ¿No? Es acción de gracias, propiciación, impetración, todo un rito que ayuda también a la persona y la va fortaleciendo con la palabra y las oraciones litúrgicas que allí se dan. Y también, Padre, sería bueno quizás la dirección espiritual. Sí, por supuesto. El rosario. Por ejemplo, en un matrimonio, o sea, no es un matrimonio, pero en una pareja que uno de ellos dos había estado casado anteriormente por la iglesia y ahora viven juntos, el rezo del rosario juntos puede llevarlos a culminar, como yo recién decía, en una continencia total. Porque poco a poco la gracia va precediendo la gracia final. Y yo conozco varios matrimonios que en un momento dado deciden vivir dentro de la misma casa, atendiendo a sus hijos, pero en cuartos separados. Claro. Viviendo la continencia total, como dice él. Y entonces en ese caso sí pueden comulgar. Tienen que tener cuidado de no escandalizar a los demás, porque si hay vecinos que saben que ellos tienen una situación irregular y los ven comulgar en la misma iglesia, quizá pueda ser no le pueden explicar lo que está pasando. Claro. Entonces tienen que tener la delicadeza de tratar de comulgar en algún lugar donde no produzcan escándalo. Así es. Pero ya pueden comulgar, o sea que también incluso a eso la iglesia propone una solución, ¿no? Así es. Y encomendarse mucho a María y San José, que ellos vivieron como hermanos. Exactamente, Así exactamente. Ambos tenían votos de virginidad, estaban realmente casados, pero con votos de virginidad, y vivieron juntos en la misma casa cuidando del Hijo de Dios. Así es. Bueno, Padre, ya nos queda muy poquito tiempo, pero antes de finalizar, agradecerle a usted y también hacer esta reflexión a nuestros amigos oyentes. Se acerca Navidad, donde Dios se hace hombre y se hace hombre en el contorno de una familia. Y la célula de esa familia es el matrimonio. El Padre nos hablaba del rezo del Santo Rosario. Estamos con una campaña para rezar por la familia y la vida con el rezo del Santo Rosario, para que también muchos niños crezcan, nazcan y puedan cumplir la misión que Dios les ha encomendado. Nos gustaría que nos pueda dar una bendición, Padre, a todos nuestros oyentes para también vivir y contemplar al Niño Dios en esta Navidad. Como no, hermana Ofelia, esta bendición va dirigida a que cada matrimonio católico defienda su familia y que construya su familia según la voluntad de Dios. Así que les deseo a todos una muy feliz Navidad, que el niño Jesús nazca en sus corazones. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta la próxima, amigos oyentes.